Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Un aviso, si usted en estos días está pensando por ir a comprar pan y averigua cuánto sale un kilo de pan, una docena de medialunas, vaya prevenido, porque la verdad que el precio del trigo y el precio de la harina está por las nubes, otra vez. ¿Y por qué está pasando esto? Esto está pasando porque el gobierno hace 7 años decidió intervenir el mercado de trigo, decidió que con la supuesta intención de cuidar la mesa de los argentinos, había que controlar la producción y había que controlar las exportaciones. Consecuencia de esto es que el año pasado la Argentina tuvo una de las peores siembras de trigo en su historia, la Argentina que históricamente es conocida como el granero del mundo, porque a principios del siglo XX era uno de los principales exportadores de trigo. Y consecuencia de esto, finalmente, desde hace meses hay una escasez entre la demanda y la oferta de trigo, y los que más lo sufren son los productores, los que más sufrieron este proceso, los productores que vieron pisado por la intervención del gobierno el precio del cereal en los últimos 7 años, porque no sabían cuando lo sembraban a cuánto lo podían vender y si efectivamente lo iban a poder vender. Lo sufren los productores y los consumidores. O sea, las dos puntas de la cadena fueron las más perjudicadas en este proceso. Y hoy, los que más lo están padeciendo, los que más lo estamos padeciendo, somos los consumidores. Esta situación en el corto plazo podría solucionarse con una medida que para el gobierno es una herejía, que en su creencia de que el comercio exterior debe ser administrado, que es la importación de trigo. Claro, que la Argentina importe trigo parece algo realmente sorprendente, algo inaudito, que un país históricamente dedicado a la producción de granos tenga que importar un grano como trigo significaría un retroceso. De todas maneras, en el corto plazo podría haber sido una solución, por lo menos hasta que ingrese en el mercado la próxima cosecha de esta campaña, que es en diciembre, a partir de fines de noviembre, diciembre. Sin embargo, tampoco el gobierno está interesado en tomar esta medida que podría significar un alivio en los precios de la harina. Estamos en una encrucijada. El gobierno decidió que, dejar que los problemas siguieran su curso y finalmente así es que estamos viviendo, tenemos que ir a la panadería cuidados y prevenidos de no sufrir un ataque al corazón por los precios, por el aumento de precios. Algunos calculan que podría llegar a aumentar de 20 a 25 pesos el kilo de pan. Esperemos que esto no ocurra. Y esto es porque el gobierno decidió intervenir el mercado y estas son las consecuencias. En otras épocas, la Argentina históricamente produjo excedentes, o sea que podía abastecer al mercado interno sin inconvenientes y podía seguir exportando sin inconvenientes y nunca faltó pan, salvo los que recuerdan en la década del 50, pero con otro sistema de producción y también por una sequía que hubo en aquel entonces, pero que también hubo una intervención en el mercado que derivó en esos problemas. Y ahora el gobierno, por creer, sobre todo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por creer que puede controlar precios y cantidades y que puede controlar todo, finalmente no controla nada y, todo salta por los aires. Así que, esperemos que esto se pueda solucionar en algún momento y que el 2014 no tengamos que enfrentarnos otra vez con una crisis del trigo, de la harina y del precio del pan. Para hablar de economía, hoy hemos invitado de economía, de las perspectivas para lo que queda del año y lo que va a pasar en el 2014, hemos invitado a Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso,
bueno, a quien le vamos a preguntar cuáles son las perspectivas de la economía para los próximos meses. Así que después de un corte, los espero con Aldo Abraham. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, Aldo, se vienen las elecciones, ¿no? Y en esta campaña, curiosamente, el tema económico, por lo menos a mí me llama la atención, no sé si es cierto, no aparece entre los prioritarios de la discusión. ¿Vos qué perspectivas ves después del 27 de octubre, de las elecciones? ¿Qué puede llegar a pasar con la economía? Dentro de la discusión política no es prioritario, sí se nota que hay una gran incertidumbre, ya no por las elecciones en sí y su resultado, sino por lo que justamente vaya a ser el gobierno hacia adelante. El que no haya discusión política sobre este tema es porque creo que vamos advirtiendo a los argentinos que acá el problema de fondo es institucional, que no tiene que ver tanto con la economía, sino con el hecho de que no se respeten los derechos de los ciudadanos y los principios y bases que están dentro de la Constitución Nacional, y que a partir de allí poco puede funcionar bien en el tiempo, ¿no? Y además es muy difícil que existan reglas de juego de largo plazo, las famosas políticas de Estado, ¿no? Porque claramente si nosotros seguimos votando líderes iluminados, caudillos o partidos que imponen la hegemonía del poder desde el Poder Ejecutivo, deja de existir esto que es la República y que permite, entre otras cosas, que dentro del Congreso discutan la oposición con el oficialismo y saque propuestas y soluciones para los problemas de los argentinos que, mientras está el Poder Ejecutivo en el gobierno, las lleve adelante porque es quien tiene que ejercerla, y cuando llega la oposición, como efectivamente participó de ese consenso para que esta solución salga, lo sostenga en el tiempo, ¿no? Esas cosas no suceden en la Argentina y es lo que tenemos que resolver. ¿Y esto vos por qué crees que ocurre? ¿Que es por un mal de la sociedad, es una cuestión cultural, o es porque el sistema de partidos no es lo suficientemente sólido como para llegar justamente a formular políticas de Estado, consensos? Yo creo que es cierto que hay algunas cosas dentro del sistema electoral argentino, como son las listas sábanas, que dificultan la posibilidad de que los ciudadanos podamos elegir efectivamente a quienes nos representan, pero también la realidad muestra que los argentinos tenemos una fuerte tendencia caudillista y por lo tanto tendemos a votar más que a nuestros representantes dentro del Congreso, a partidos o liderazgos y a quienes dicen que los van a apoyar, ¿no? Después nos sorprende que dentro del Congreso, en vez de esa gente pensar en los intereses de los ciudadanos, terminen votando cualquier cosa que mande su partido o su líder, ¿no?, al Congreso. Y si es de la oposición, ¿no?, votando en contra porque sí. Y no nos debería sorprender. Para que ese señor nos represente a nosotros, debimos haberlo elegido a él, porque era el tipo más idóneo, porque realmente decía las cosas que nosotros pensamos que hay que hacer desde el gobierno, y además porque era un tipo honesto. Y eso lamentablemente no es una costumbre de los argentinos. Y otra cosa que después debería suceder es que los ciudadanos, en mayor o menor medida, de acuerdo a nuestras capacidades, controlemos a aquellos a los cuales le hemos delegado el poder. En la Argentina no, le damos un pase libre, un cheque en blanco para que hagan lo que quiera, y eso es lo que hace que nos vaya como nos va. Claro, a veces también por eso muchas veces hay cambios de partidos, de políticas, porque en definitiva son personas que cambian, digamos, por intereses o por necesidades o porque sí o por lo que sea, ¿no? Mira, uno podría entender, por ejemplo, que doña Rosa no comprenda lo que acabo de decir yo, porque, bueno, quizás no ha tenido el nivel de instrucción necesario en términos, por ejemplo, de instrucción cívica en su momento, porque no tiene el tiempo de pensarlo, porque está apretada por las realidades diarias de tener que sobrevivir, ¿no? Pero recientemente en Ideas hizo una encuesta en la cual se le preguntó a los empresarios en qué medida ellos eran responsables de haber llegado a la concentración del poder que hemos llegado hasta ahora. Y lo que ellos dijeron masivamente es que eran pocos responsables, que los responsables eran los políticos, como si hubieran surgido de un repollo los políticos, ¿no? Parece que no surgieran de esta cultura, y como
si no fuera nuestra responsabilidad como ciudadanos ponerle un límite a estos funcionarios en el ejercicio del poder para que se atengan a los roles, funciones y restricciones que le marca la Constitución Nacional. Si no lo puede hacer un empresario o asociaciones intermedias empresarias, si no lo podemos hacer los profesionales, si no lo podemos hacer los intelectuales, ¿qué le queda para Doña Rosa, ¿no? Justamente nosotros somos lo que se llama generalmente dirigencia, lo que tenemos un rol de dirigencia, los principales responsables de poner esos límites. Y si nosotros hemos llegado a esta situación, no es por culpa de los políticos, sino por la ausencia de responsabilidad cívica de esa dirigencia. Y en este contexto, ¿cómo la economía cómo puede funcionar? Como te decía hace un rato, la principal duda hoy no es el resultado electoral, que se da por descontado, ¿no? Sino más bien qué va a hacer el gobierno después de las elecciones. Ahora ha surgido un nuevo factor de incertidumbre, que es la situación de salud de la Presidente, que le imposibilita ejercer el cargo, y es como que hay un impasse ahí que no sabemos cómo se va a resolver, pero es de esperar que cuando ella reasuma el liderazgo y sus funciones van a tener que tomar medidas. Hay cosas acá que claramente no cierran por ningún lado. Vos hablabas hace un rato de todas estas políticas que han devenido en problemas para los argentinos, ¿no? Claramente acá se aplica con este gobierno pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Con el tema de la harina, se aplica carne para hoy, hambre para mañana, con el tema de la carne también. Yo tengo escrito un artículo cuando empezaron estas restricciones en el 2006 en un matutino que se titulaba así, o sea, ya previendo lo que iba a pasar con el mercado de la carne, que iba a haber una contracción del stock ganadero, después de una fiesta en la que nos íbamos a comer, sí, un montón de asado barato, después nos íbamos a tener que cruzar a Uruguay después, a comer un churrasco, ¿no? De 2006, 3 años después, fue lo que pasó. Y también no hay que olvidar este problema de combustible para hoy, escasez para mañana, ¿no? Que es lo que nos está pasando con semejante déficit energético. Lamentablemente este gobierno pareciera gobernar para el titular, para el hoy, ¿sí? Para el relato y no para la realidad, ¿no? Que la realidad se sostiene en el tiempo, hay muchas generaciones por venir y hay que cuidarlas. Y en ese sentido creo que hoy el principal problema de los argentinos es sin lugar a dudas el cepo cambiario, que no surge de una escasez de dólares, como dice el gobierno, sino que surge de una escasez de pesos. Alguien dirá, ¿cómo escasez de pesos? Sí, escasez de pesos que genere genuinamente el gobierno para pagar sus gastos. Aldo, ¿sí? Te interrumpo. Vamos. Me explicás esto después de un breve corte. Me parece muy bien. Gracias.